En un mundo lleno de dolor, opresión, hipocresía, preocupaciones, religiosidad, indiferencia, avaricia, tenemos una invitación, no solo a creer, se trata de una invitación a seguir, a imitar. Esta es la manera de experimentar la verdadera plenitud de la vida. Es momento de pensar, ¿qué haría Jesús? Continuamos con nuestra serie, ¿qué haría Jesús? ¿Quiénes tienen la manilla? A ver, ¿la recibieron hace 8 días? Eso, quienes no la tienen es que no vinieron hace 8 días, pero bueno, todavía hay unas cuantas por ahí y algunos ya las están revendiendo. No, mentira. Pero queremos, al tener esta manilla, pensar en cómo lo haría Jesús. ¿Cómo haría Jesús cada aspecto en la vida que nos toca enfrentar, que nos toca vivir? Por eso estamos viendo relatos, episodios en la vida de Jesús y tratar de conocer más al Jesús de los evangelios, al Jesús de la Biblia, que a través de los años ha sido, o de los siglos, desfigurado a veces en muchos contextos. Y queremos pensar que la persona de Jesús es la persona más increíble en la historia de la humanidad, que no ha existido persona como Jesús. Y por eso estamos aquí para aprender de Él, para seguirlo, y seguimos a una persona que está viva, porque resucitó y está entre nosotros. Hoy quiero que pensemos en el tema de la opresión, pensando en que en algún momento pues hay personas que tienen que asumir algún rol de liderazgo, de autoridad y diferentes roles. Pero muchas veces los seres humanos ante ese rol lo que ejerce es tal autoridad que se vuelve un opresor. Y en la historia uno puede ver que aquellos que han luchado contra la opresión, cuando logran esa libertad y comienzan a dirigir, muchas veces se vuelven opresores también. ¿Se ha notado eso? Y al ser humano, por naturaleza, le gusta la autoridad. Si usted coge un grupo de niños, por ejemplo, si tiene nietos, hijos chiquitos, coge ahí 4 o 5 chinos de esos y dígale a uno de ellos, tú te quedas a cargo del grupo. Haga la prueba. Coja un grupo de chinos y diga, tú eres ahora el jefe. ¿Qué cree que va a hacer el chino mugrese? ¿Sí? Lo primero que hace es saca pecho. Listo, ¿cierto? Yo mando aquí. Es la actitud del ser humano de querer mandar, ¿sí? De querer. Miren, y al ser humano no le gusta obedecer por naturaleza. El ser humano no es que le encante. ¿Quién dice, ay, a mí me encanta obedecer? ¿Sí? No, no le encanta obedecer. Por naturaleza el ser humano es desobediente. Somos desobedientes por naturaleza. Ahora Cristo llega a la vida, nos transforma y luchamos por obedecer, pero por naturaleza nos gusta desobedecer. Pero también por naturaleza nos gusta mandar. ¿Sí se dan cuenta? O sea, quiere mandar, quiere oprimir, pero él sí no quiere obedecer. Quiero que pensemos en esto porque en la historia de la humanidad uno puede ver cómo esto ha causado tanto dolor. Y usted me dirá, ay, sí, los gobernantes. No, hay hogares donde hay miembros de la familia que son opresores. Papás opresores, mamás opresoras. Y ahora en este tiempo, hijos opresores. Ahora el péndulo se fue para el otro lado, ¿cierto? Antes era el papá autoritario y que si uno no podía ni hablar. Yo no sé, algunos de mi generación aquí, uno decía algo y ¡pah! ¿Cierto? ¿Quién vivió esa época? ¿Sí? Los mayores de 40 o 50, ¿sí? Luego ya la siguiente generación que el hijo manda callar. Ya, papá, cállate. Sí, no, sí, hijo, sí. Un amigo cuenta que él dice cuando era niño, en su pueblo, la mejor presa del sancocho se la daban al papá, ¿sí? Y él decía, algún día voy a ser papá. Y él dice, y el día que llegué a ser papá, la mejor presa del sancocho se la daban a los hijos. Y le dije, pero ahora ya no tiene hijos. Sí, pero ahora ya no tengo dientes.
El pobre hombre siempre pasó la vida anhelando la mejor presa del sancocho. Pero quiero que pensemos en el tema de la autoridad, porque miren, en muchos contextos, en muchos ambientes, en muchos lugares surge el tema de opresión, y en asuntos a veces tan pequeños y tan domésticos. Ya se acerca fin de año, ya estamos terminando casi, ya va a acabar septiembre, octubre, noviembre, ya viene noviembre con su alegría, porque ya diciembre ya no, ya noviembre empieza la cosa. De pronto algún miembro de la familia te quedas a cargo de organizar las vacaciones de fin de año. Y lo primero que piensa es, uy, ahora sí, a donde yo quiera. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero decir con esto es que es esto del espíritu opresor, que muchas veces nosotros criticamos cuando lo vemos desde afuera, está metido en el corazón del ser humano. Y quiero que pensemos en esto porque Jesús, hablando del tema de autoridad, va a hablar mucho acerca de esto, pero miren, la esposa de un pastor que ya descansa en paz, muy conocido, la esposa de Tim Keller, Kathy Keller, dijo algo que quiero que pensemos hablando de este tema. Miren la frase. Esto no es un versículo de la Biblia, es una mujer de Dios que dijo algo y que escribió algo tan importante como esto. Miren, todo ejercicio de poder ha de ir acompañado de un espíritu ¿de qué? De servicio. Miren qué sabiduría aquí en esta expresión. No debiendo servir nunca para propia y exclusiva satisfacción. Todo ejercicio de poder debe ir acompañado de un espíritu de servicio, no buscando sus propios intereses, en pocas palabras. Y cuando Jesús, hablando de este tema, porque le enseñó a sus discípulos muchas veces, ¿cómo se siente uno cuando enseña algo y repite, los que son papás, profesores, etcétera, y el que está escuchando, sí, y llega y hace y comete el mismo error? ¿Usted qué siente? ¿Cómo le digo, cierto? No entiende, se lo he dicho cuántas veces, ¿sí? ¿Cómo se lo digo para que no se lo olvide? ¿Sí? Miren, hablando de este tema, quiero que pensemos en esta pregunta. La pregunta es, ¿qué enseñó Jesús acerca del liderazgo y de la autoridad? ¿Qué enseñó Jesús? Algunas personas dicen, ay, no me hable de liderazgo, el liderazgo es algo muy secular, hábleme de siervo de Dios, que es lo que Jesús enseñó en la Biblia. Mire, liderazgo es influencia y un siervo de Dios debe ser alguien de influencia. Miren, y hay un relato en el que quiero que pensemos en esta mañana. Un relato que de pronto usted lo ha leído, pero quiero que reflexionemos seriamente en él. Miren, Jesús hablando de este tema dice lo siguiente. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, Mateo 20:20, junto con ellos, junto con los hijos, se acercó a Jesús. Miren las expresiones, se acerca. ¿Y qué hace? Se arrodilla, arrodillándose. ¿Le pidió qué? Un favor. Miren, uno lee este texto y de primeras uno dice, ¿qué sentirían ustedes si fueran, si su mamá va y pide un favor por ustedes? ¿Sí? Miren, hasta los más jóvenes. Hace poco un amigo me contaba, mi hijo estaba jugando fútbol y un tipo, un muchacho le pegó una patada, lo levantó al pelado. La mamá estaba viendo el partido y se metió y cogió al pelado, Y había otro pelado ahí y dijo, uy, no, qué pena, mi mamá hace eso, yo la mato, qué pena. Yo salgo y me voy para la casa y no vuelvo más al equipo. Porque qué pena que la mamá salga a defenderlo. Mire, la mamá de estos viejos, Jacobo y Juan, se arrodilla y pide un favor. Y miren el favor que pide. Los que han leído recuerdan, ¿qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que tengan posiciones de autoridad. Y en la época antigua, pues los reyes muchas veces salían delante del pueblo y los que salían a su lado eran las personas de mayor influencia, eran como decir sus brazos derechos. Bueno, ahora ya no se puede decir derecho, izquierdo, porque eso siempre es problema, ¿cierto? Ahora, eran las personas más importantes después del rey. Lo que están pidiendo es un lugar de preeminencia, un lugar importante. Miren, y lo que quiero que pensemos es, póngase ahora en los zapatos de la mamá. Si se ponen los zapatos de los hijos, dicen, no, qué pena que mi mamá. Pero dígame, de papá y de mamá, muchas veces nosotros no buscamos lo mejor para nuestros hijos al punto que uno podría haber hecho hasta lo mismo. Que mi hijito se sienta a tu derecha, Señor, y el otro a la izquierda. Además, la mamá de esos hombres era una mujer muy cercana a Jesús, estuvo siempre ahí con Jesús en su época de ministerio. Lo que quiero que pensemos es que ahí está retratada una persona que está buscando otra vez lugar de importancia para los suyos, ¿sí? Y el texto continúa. Mire el siguiente. Dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. No saben, ustedes no entienden. Miren,
¿Cuántas veces Jesús les había hablado acerca del servicio? Pero ellos no entienden. Dice, y les dice algo, les replicó: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Jesús les está hablando del sufrimiento que él va a enfrentar. Y ellos responden de una: sí podemos, ¿sí? Y vean lo que sigue en el 23: ciertamente beberán de mi copa. Y así pasó, ellos sufrieron, y el martirio incluso. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido ¿quién? Mi Padre, ¿sí? Pero quiero que pensemos en la mentalidad de la mujer, en la mentalidad de los hijos. Cuando uno lee este texto en Marcos, no aparece la mamá, aparecen solo los hijos. Y algunos dicen, ya ve, hay una contradicción. No, es simplemente diferentes perspectivas de un mismo relato que deben leerse juntos porque se complementan, ¿sí? Pero miren el versículo 24, que sigue. Cuando lo oyeron los otros 10, ¿qué pasó? Se indignaron contra los dos hermanos. Es decir, ellos tampoco entendían. Seguían con la mentalidad de autoridad, de reconocimiento. Ahora miren, es importante también el reconocimiento. No quiero que seamos personas que nunca reconozcamos. Qué bueno que en la confra, y lo hacemos, nos gusta reconocer a quienes sirven. Gracias a Dios por los que hacen esto. Gracias a Dios por los que están, vean, los músicos están hoy desde las 7 de la mañana aquí, igual los que están en la cabina. Gracias a Dios por ellos. Gracias por los que están en Aventura Confra. Pero miren, lo que aquí Jesús está tratando de cambiar la mentalidad de aquella época y también hoy en nosotros, porque es algo inherente al ser humano, es que muchas veces se busca reconocimiento, autoridad para el bien personal. Por eso creo que es tan importante pensar aún, escúchenme bien, en el contexto en el que aparece este pasaje. ¿Saben lo que aparece antes de esto? Jesús anuncia su muerte. Es la tercera vez, y escúchenme con atención, que Jesús anuncia su muerte. Y en las 3 oportunidades que Jesús está anunciando su muerte, los discípulos, sus seguidores, están pensando en otra cosa. Me encanta como un autor, Bill Lawrence, que voy a citar en un momento, dice lo siguiente: miren, las 3 oportunidades en que Jesús está anunciando su muerte, está anunciando la cruz a sus discípulos. Los discípulos están pensando en la corona. Es decir, están pensando en un reconocimiento. Y este autor dice, por favor, recuerden, somos seguidores de una persona que cargó una cruz en su espalda. Eso era algo bochornoso y avergonzante, algo que avergonzaba a cualquiera en aquella época. Pero porque la muerte de cruz era para la gente maldita, decían. Lo que quiero que pensemos acá es que la mentalidad de los discípulos, la primera vez cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le dice, no te puede pasar eso. En la segunda están discutiendo quién es el mayor. Y ahora la mamá pidiendo un puesto de preeminencia para sus hijos. Lo que Jesús está tratando de modificar, cambiar en la mentalidad de sus discípulos, y que debe también suceder en nosotros, porque nuestra naturaleza nos lleva muchas veces a buscar esos lugares para ventaja personal. Por eso muchas veces, mire, ahora vienen las elecciones, por ejemplo, y siempre hay gente que está pensando, bueno, si llega fulano y tal, ese es amigo mío, ¿sí? Para ver si consigo puestos, si consigo algo. El tema de buscar mecanismos para algún beneficio personal. Lo que quiero que notemos aquí, que ni los discípulos, ni Jacobo ni Juan entendían, ni los otros tampoco. Porque los otros, en vez de indignarse y molestarse, debieron haber dicho, oye, esos locos no entienden. Tanto tiempo caminando con Jesús y no entienden. Y piensen eso, a mí se me quedó grabado cuando lo escuché la primera vez. Ellos buscando una corona y Jesús ofreciéndoles una cruz. Piensen en eso. El ser humano está siempre buscando eso. No entendían. Miren el versículo 25, el relato continúa. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales, ¿qué hacen? Abusan de su autoridad. Y miren lo que Jesús enseña ahora. Versículo 26. Pero entre ustedes, ojo, no debe ser así. Que eso se nos quede grabado. No debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Por eso que en la confra le huimos a esos puestos de privilegio. No, si alguien quiere tener un mayor rol de autoridad, está para servir, no para mandar. Porque ese es el modelo que nos dio Jesús. Por eso aún en el hogar, miren, cuando se habla de hombre y mujer, el rol que Dios le dio a cada persona es un rol para complementarse, no para competir.
No es para ver quién tiene más poder, porque lo que muchos matrimonios sufren es porque quién manda a quién tiene mayor poder en la casa. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba pequeñito, chiquito, muy, muy pequeño, ¿sí? Él se acercó una vez a Rosita y le dijo: mamá, ¿quién manda en la casa? ¿Tú o papá? Mire la pregunta de un piojo, ¿sí? 60 centímetros de humanidad y ya estaba preguntando por quién manda en la casa. Y Rosita le dice: ¿para dónde va la cosa? ¿Qué va a pedir? Y le dice: los dos. ¿Sí? Tan democrática, ¿cierto? Somos un equipo, claro. Y el chino vuelve y pregunta: no, pero ¿quién más? Los dos. Sí, pero alguien debe mandar más. Miren la lógica de un pelado. Y le dice a Rosita: bueno, ya, tu papá. Y él le dice: sí. Y le dice: ¿y por qué? Porque yo algún día voy a ser papá. Miren la ambición de poder en esa humanidad pecadora, podrida, ¿sí? Usted dice: los niños tan lindos, pero es un pecador igual que usted y que yo. Somos pecadores y desde niños tenemos que enseñar que si tengo algún rol de autoridad, donde quiera que lo tenga, es para servir. Y si Dios me dio alguna habilidad, alguna capacidad, algún talento, no es para presumir y oprimir a los otros, sino que lo que me dio debe ser un sentido de responsabilidad. Dios me dio esta capacidad, yo voy a dar cuenta acerca de esto y es para servir. Por eso me gusta la frase de Kathy Keller que dice: es para servir, porque Jesús enseñó eso. Es el modelo de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene una capacidad, una habilidad, o aún cuando alguien es antiguo en algún club o en la misma iglesia? ¿Sí? Yo soy fundador de esta iglesia, ¿cierto? Y eso le da autoridad, debe darle más espíritu de servicio. Yo conozco esta iglesia de sus inicios, estoy para servir. No estoy para presumir de algo. Que yo soy bueno para algo, no sé, como decimos coloquialmente, no chicanee de eso, úselo para servir. Por eso Pili nos habló hoy. ¿Para qué es bueno? Usted es bueno para algo, tiene alguna habilidad, talento. Dios nos ha dotado con diversas habilidades y talentos, y eso es para servir. Gracias a Dios que tenemos a Vivi, que Dios le dio el talento, la habilidad de interpretar, hacer morisquetas y mímicas y todo para que puedan entender nuestros amigos sordos. No digan sordomudos, son sordos, porque ellos no son mudos, son sordos. Y gracias a Dios por Vivi, que viene, interpreta. Necesitamos más personas allá. Si alguien quiere aprender, por favor, vaya con Vivi. Necesitamos más personas en Aventura Confra, pero necesitamos más personas en diferentes lugares, pero que en cada rol sea el espíritu de servicio. Y miren, y cada vez que alguien le dé un elogio por algo que haya hecho, es humano que surge ese gusanito del infierno que le dice: qué bueno que eres, ¿cierto? Pero es ahí cuando en nuestro corazón tenemos que decir: gracias a Dios que lo pude hacer. Ahora también no diga mentiras, ¿cierto? Alguien lo hizo mal y le dice: qué bien lo hiciste. No, eso tampoco. Eso es como el papá que le dice a la hija: eres la niña más linda del mundo. No le diga mentiras, porque va a llegar al colegio, a la universidad y va a ver que hay otras más lindas. Dígale: para mí eres la más linda del mundo. Como mi esposa me dice a mí: tú eres el más lindo del mundo. Para ella, porque el amor es ciego, ¿cierto? Exprésese bien: para mí tú eres la persona más bella del mundo. Para mí. Pero no digamos mentiras. El elogio es parte, creo que es bueno reconocer, afirmar, pero cuando el elogio llegue a la vida, podamos nosotros decir: gracias a Dios que por su gracia pude hacerlo, y lo que Dios me dio es para servir, no es para mí y no es para presumir. Y Dios me va a pedir cuentas de estas cosas. Que no seamos como Jacobo y Juan, que están buscando un puesto de preeminencia, sino que podamos realmente pensar que lo que Dios me dio es: mire, entre ustedes no debe ser así, sino el que quiera hacerse grande tendrá que ser servidor de todos. Y continúa el 27, mire: el que quiera ser el primero deberá ser ¿qué? Esclavo. Ya Jesús, no exageres, ¿cierto? Esclavo de los demás, ¿sí? Un siervo de los demás. Ahora, otra vez, el contexto, cada vez que leamos la Biblia, y cualquier texto realmente, uno tiene que mirar el contexto, ¿cierto? Nunca saquemos un texto fuera de su contexto. Como una vez me pasó que yo vi un titular que decía: guerra en Ecuador. Yo dije: ¿qué pasó? ¿Cómo así? Me acerco a mirar y decía: Juan Luis Guerra tendrá varias presentaciones en el Ecuador. ¿Sí? Uno no puede leer un texto, nada fuera de contexto, menos la Biblia, porque si no salimos con herejías. Mire, en el contexto en el que aparece este relato de la mamá intercediendo por sus hijos, aparece el anuncio de la muerte de Jesús.
Y antes de esto, ¿sí?, un poquito más atrás, aparece el relato de un joven rico que quería seguir a Jesús. Y le dice, los que lo han leído, le dice: Señor, todo lo he cumplido. Miren qué bonito, ¿no? He obedecido, todo lo he cumplido. Y Jesús le dice: te falta algo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el tipo se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y los discípulos preguntan: pero ¿cómo así? O sea, los ricos no pueden. No, no es malo ser rico. Lo malo es que esta sea mi prioridad en la vida. Y Pedro, al escuchar ese relato, vean lo que Pedro dice. Miren, Mateo 20, vamos al 19, 27. Entonces Pedro le dijo, miren, en ese contexto: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Miren, yo creo que el joven rico, si hubiera escuchado esto, le hubiera dicho: ay, Pedro, tú que dejaste sus cuantas redes, yo tengo mucha plata, ¿cierto? No, pero Pedro dice: hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Miren la pregunta de Pedro: ¿qué recibiremos a cambio? Es decir, si yo te sigo, si yo te sirvo, si yo soy fiel, Señor, ¿qué me vas a dar a cambio? Miren este concepto como de premio y castigo. Si yo sigo al Señor, me tiene que ir bien. Ustedes no han escuchado a veces a personas que son fieles al Señor y les pasa una desgracia y la gente pregunta: ¿por qué le pasa esa desgracia? Porque en nuestra mente pensamos que las desgracias le deben suceder a gente mala. Y si le pasa a alguien malo, dice: tenga. Pero si le pasa a alguien bueno, ¿por qué? Y personas que preguntan: no entiendo a Dios. Y vienen y me preguntan: explíqueme. No, yo tampoco sé. ¿Por qué a una persona buena se le muere la esposa, se le muere el hijo, le pasa? Si es una persona buena. ¿Por qué a Juan el Bautista, que era bueno, le cortaron la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué a Esteban, que era bueno, un hombre bueno, lo matan a pedradas? No dice: ¿por qué? Porque Jesús, siendo Jesús, muere en una cruz. ¿Por qué? Miren, Pedro está pensando: si yo he dejado todo, algo debo recibir a cambio. Si alguien está hoy aquí pensando: Dios me tiene que premiar porque vine hoy a la iglesia, mire, que estamos como Pedro. ¿Y saben lo que Jesús le responde? Le dice: Pedro, tranquilo, no hay nadie que haya dejado todo lo que haya dejado y no haya de recibir más. Y Jesús les lanza una parábola que es espectacular y escandalosa, la parábola de los obreros de la viña, donde le dice: mire, sale un hombre, le cuenta una historia a Jesús, el mejor contador de historias, el mejor storyteller de la historia de la humanidad. Le dice: mire, hay un hombre patrón que sale a buscar obreros. A las 9 de la mañana recoge gente: vayan a mi finca a trabajar, les voy a pagar tanto, ¿sí?, un denario. Y sale a las 10 y otro, sale a las 11 y así y así. Y a la última hora, la hora número 11, la 11ª hora, contrata gente. ¿Y ustedes por qué están aquí? No, nadie nos ha contratado. Camine para la finca, trabaje y les voy a pagar. Y comienza a pagarle desde los últimos, los que trabajaron solo una hora, y les paga un denario. Al siguiente, un denario. Al siguiente, un denario. Los que llegaron temprano dijeron: a nosotros nos debe pagar más. Y los que han leído la parábola saben que el patrón en la historia les paga a todos igual. Y los primeros que hacen, se quejan. Si nosotros hubiéramos sido los obreros de esa historia, realmente, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos dicho: uy, ojalá yo hubiera salido tarde para solo trabajar una horita. Pero los primeros comienzan a quejarse y dicen algo: miren, nos has hecho iguales a estos que trabajaron una hora, cuando nosotros hemos trabajado todo el día aguantando el calor. Nos has hecho iguales a estos que trabajaron solo una y nosotros todo el día. Y el patrón de la historia le dice: ¿cuál es tu problema? ¿No arreglamos en eso? ¿No puedo ser yo generoso con estos otros? Toma tu plata, toma lo que yo acordé contigo y vete. Pero quiero que piensen en esto. Jesús anuncia su muerte. Jesús, ante esta pregunta de Pedro tan atrevida, ¿sí?, tan de buscar qué me dan a cambio, Jesús le dice: mire, la gracia de Dios es tan abundante que Dios la reparte como Él quiere. Y Él al que quiere le da y al que quiere no. Jesús no curó a todos los ciegos. Si usted hubiera sido uno de los ciegos que no curó, ¿qué hubiera dicho? Ay, no, Jesús tiene palanca con esos ciegos, sus ciegos favoritos. No curó a todos los ciegos, tampoco a todos los cojos.
Tampoco resucitó a todos los muertos, ¿sí? Le devolvió a una mujer su hijo, etcétera, como vimos hace 8 días. Pero nosotros solemos pensar en nuestra mente, no, Señor, o todos en el piso o todos en la cama, ¿cierto? ¿Qué queremos? Siempre hay justicia. Y siempre surgen expresiones como esta. ¿Así va a ser de aquí en adelante para todos? Como que todo tiene que ser igual. Mire, hace 8 días dimos manilla. Si usted no vino, se la perdió. No, todavía hay un poquito allá. Lo que quiero decir es que, ¿qué quiere Jesús modificar en la mente? ¿Qué quiere arrancar en la mente de sus discípulos? ¿Y qué quiere sembrar? Quiere sembrar que dejen de pensar que la vida se trata de méritos, de meritocracia. Que dejen de pensar que el que tiene autoridad es mayor a los demás. Jesús ya les había enseñado antes, el mayor será el menor, el servidor. Y creo que eso es algo que tenemos que seguir trabajando en la vida. Por eso hay tantos problemas, porque lo que incita todo esto de autoridad, poder, es el orgullo en el corazón humano. Y quiero decirles que todos somos orgullosos, unos más que otros. Unos tienen doctorado de pronto, ¿cierto? A nadie se nos enseñó a ser orgullosos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nadie llevó orgullo 1, orgullo 2, orgullo avanzado. No, eso surge en la vida, que uno trata siempre de presumir, de sacar pecho, de decir de lo que usted es. Si usted es muy culto, trata de hablar de todo lo que ha leído. Si usted es muy dado al deporte, comienza a hablar de todo lo que sabe de deporte. Mire, tranquilos, hable de todo lo que sepa de deporte, de lo que quiera, pero no humilla a los demás, ni aplaza a los demás diciéndole, no, usted sí es bruto, sí es para el deporte negado, ¿cierto? Dios le dio a cada uno como Él quiso. Y ese orgullo que llevamos dentro, que hizo que también ellos buscaran puestos de autoridad, es lo que Jesús quiso arrancar. Y creo que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, debemos cuidar mucho eso. Y saben, las mismas personas en las comunidades alientan eso muchas veces. Y en muchas comunidades incluso hasta exaltan al pastor. Por eso aquí no hay parqueadero del pastor. Aquí ni siquiera los pastores tienen oficina. Y nos gusta estar en la puerta saludando. Y si alguien quiere servir, bienvenido. Es la mejor manera de vivir. Pero es servir sin buscar reconocimientos. Mire, un pastor llamado Bill Lawrence, el autor que cité, dijo algo que quiero que vean en pantalla. Miren, él habla de la terrible enfermedad de los líderes. Dice, la terrible enfermedad del líder es perseguir sus propios intereses en el nombre de Jesús. El poder sin un corazón quebrantado, una corona sin cruz, es una terrible enfermedad. Qué bueno que personas aquí en la Confra lleguen a tener lugares de autoridad y de influencia, pero que vaya acompañado de un corazón quebrantado. Qué bueno que alguien consiga una corona, hablando de manera figurada, pero que siempre tenga también la cruz encima de uno. Porque Jesús dijo, si alguno me quiere seguir, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. Esto tiene que ver con aplastar nuestro orgullo y pensar, todo lo que soy y todo lo que puedo ser es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo también decía esto. Decía, con el mayor placer gastaré lo mío, yo mismo me gastaré el todo por amor a vuestras almas, porque soy lo que soy, va a decir Pablo, es por la gracia de Dios, siendo el más pequeño de los discípulos. Por eso quiero que pensemos, miren, sirvamos en diferentes áreas, que el Señor nos permita desarrollarnos como en todo lo que Él nos ha dado, el que es bueno para enseñar, el que es bueno para servir, el que es bueno en lo que es producción, videos. Gracias a Dios por los músicos que tenemos aquí, algunos estudiando música ya profesionalmente, que podamos crecer, pero siempre con un corazón como el de Jesús. Por eso el versículo 28, con el que termina, dice así, miren, así como el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para que le sirvan. Si no vino, ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. La Biblia habla, hablando de hombre y mujer en el matrimonio, dice el hombre es la cabeza, es el líder siervo. Y no sé de dónde salió la idea de que soy la cabeza del hogar, ¿sí? Soy la cabeza del hogar para servir y al punto de dar mi vida por mi esposa y mis hijos. No es para oprimir, no es para llegar y someter a todos a mis gustos y caprichos. Si alguien tiene que planear las vacaciones de fin de año, piense en el bienestar de los otros. Y lo digo porque vi a alguien que estaba pensando en eso. Y me gusta que esta persona siempre piensa, ¿qué le gusta a mi esposa? ¿Qué le gusta a mis hijos?
Y no está pensando que a él le gusta el frío o el calor, sino pensando en otros. Ese es el corazón de siervo. No está pensando qué le interesa a él, qué le interesa, cómo sirvo a los demás. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Entonces necesitamos más personas aquí y que todos podamos poner lo que Dios nos ha dado para servir, pero no para oprimir, sino para servir otra vez. Miren, a manera de conclusión, yo quiero ponerle algo aquí. Nos gusta hacer conclusiones como para resumir lo que estamos tratando de decir. Mire, Jesús está buscando líderes. Sí, Él reclutó 12 y luego los mandó a seguir reclutando más gente. ¿Pero para qué? Personas con una mentalidad muy diferente. Una mentalidad muy diferente. Que vean el liderazgo y la autoridad como una oportunidad para servir de manera desinteresada, con amor, humildad y sacrificio, en contraposición a la opresión, al poder, al prestigio o dominio. Por eso Él dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Jesús lo enseñó con sus palabras y su vida. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Seamos como Jesús, sigamos su ejemplo. Es la mejor manera de vivir. En cada rol que tengamos de autoridad, porque algún rol tenemos, en algo. Y como alguien me decía una vez: yo no soy líder en nada. No, sí, Dios nos dio habilidades y capacidades. Al menos si no tiene a nadie sobre a quien ejercer esa influencia sobre su propia vida, ser un autolíder para dirigir su vida. Dios quiere gente que utilice lo que Él ha repartido para que sea usado en humildad. Jesús murió en la cruz como un ejemplo de servicio, como un ejemplo de entrega. Oremos y pidámosle al Señor. Queremos ser como Jesús, somos seguidores de Jesús. En el video se dice algo y termino con esto: no solamente creer, porque alguien dice: yo creo. Sí, mire, la Biblia dice que el diablo cree y tiene miedo. No basta con creer. Yo quiero seguirlo y quiero ser como Él. Seguidores de Jesús. Vamos a orar y pedirles al Señor. Señor, te pedimos en esta mañana que tú permitas que tu palabra se meta en nuestro corazón. Nuestra humana naturaleza nos lleva a pensar siempre de una manera tan distinta como tú quieres que pensemos. Te pedimos, Padre, que ese orgullo que llevamos dentro, propio de nuestra naturaleza pecadora, caída, sea cada día, Señor, menguando, para que lo que crezca en nosotros sea aquello que tú quieres que crezca. Ese deseo de servir, de dar nuestra vida por otros, así como tú la diste por nosotros. Gracias, Señor, por las personas que sirven aquí en la Confra en diferentes áreas, pero cada vez necesitamos más personas que podamos juntos poner esas habilidades, talentos, dones que tú has repartido en tus manos, Señor, con el propósito que tú nos dejaste, que más personas te sigan, que podamos ir y hacer discípulos, hacer seguidores tuyos. Señor, como Confra queremos parecernos un poquito a ti. Por eso te pedimos, Señor, que en esta serie en la que estamos reflexionando en qué harías tú, en cada oportunidad que tengamos de ejercer autoridad y liderazgo, lo podamos hacer como tú lo harías, de manera sacrificial, humilde, con amor, desinteresada y totalmente entregada, Señor. Padre, queremos parecernos a ti, es la mejor manera de vivir. Perdónanos cuando nuestro egoísmo o nuestro orgullo nos empuja a vivir de manera diferente. Por eso, Señor, queremos rodearnos de otros que nos apoyen, que nos ayuden, orar unos por otros, para que de esa manera podamos juntos caminar como tú quieres que caminemos en esta tierra. Gracias, bendito Jesús, por tu ejemplo. Queremos seguir tus pisadas. Queremos vivir en esta tierra haciendo lo que tú harías. Señor, bendícenos para ser de bendición. Yo les pido, por favor, que sigamos orando un momentico. Ahí en donde estamos, les pido que aprovechemos este momento para orar. Busquemos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, en oración. Y digámosle: Señor, yo quiero servirte, quiero parecerme a ti, pero quiero hacerlo con humildad. Quiero poner en tus manos lo que tú me has dado y servirte con los dones y talentos que has puesto en mí. Perdóname por las veces que no lo hago, y perdóname por las veces que lo hago motivado por el orgullo.
Queremos que siempre haya un espíritu correcto en nosotros, como el tuyo. Señor, perdóname y úsame para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.